oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y el versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. No jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Ayer cuando leí esta escritura, recordaba cuando yo trabajaba en la corte, ¿verdad? En el tribunal en Puerto Rico, y antes de comenzar un juicio o testificar, ¿verdad? Cada persona que pasaba al frente le ponían su mano, o le ponen, todavía permanece en muchos estados, muchos lugares, ¿verdad? Que le hacen poner su mano sobre la Biblia y le hacen jurar que no van a decir mentira, sino que su testimonio va a ser cierto, ¿verdad? Y se han visto casos y se han oído casos de personas que han jurado, pero aún así han dicho la mentira. Entonces, cuando pensaba y analizaba en esto, decía, ¿por qué el Señor, en otras palabras, abolió este sistema? Porque Él le dijo, oíste que había dicho antes los antiguos, o sea, era una costumbre pasada, no jurarás falsamente. En otras palabras, se practicaba el juramento, ¿verdad? Sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. O sea, Jesús vino a traer que el hombre comenzara a hablar en integridad, de tal manera que no necesitara jurar para decir una verdad. Que no necesitara jugar con la mentira para disfrazarla de verdad. Porque cuando yo leía esto y pensaba, cuando tú vas a la corte y te hacen juramentar, te están diciendo, eres un mentiroso. Porque si no fuera así, no lo hicieran jurar. Te están diciendo, como tú eres un mentiroso, como tu carne es un mentiroso, como tu mundanalidad, tu carnalidad, tu humanidad es mentirosa, tienes que jurar que no vas a mentir. Y el Señor trae a mi mente cómo estamos tan consumidos en nuestra humanidad, en lo que hace el mundo, que ya se disfraza la mentira de tal manera que parece verdad. Y muchas veces ya aún dentro del pueblo de Dios no se puede discernir lo que es la verdad o lo que es la mentira. Claro, para el hombre y la mujer de Dios que está conectado al Espíritu, sí puede identificar la verdad o la mentira. Es por eso que cuando usted se encuentra un hombre o una mujer de Dios y usted le miente, usted le tiembla el alma, porque usted sabe que está ante la autoridad mismo de Dios y usted tiene que o arrepentirse o rectificar, ¿verdad? Porque si no, la mentira sale a la luz. Ahora, cuando usted está en un sistema donde el engaño es algo normal, aún usted duda la verdad. Entonces el Señor me hacía pensar, ¿por qué Jesús le dijo a estos hombres y a los judíos que se habían convertido, ¿verdad? Porque Él estaba hablando a los judíos, no le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a un grupo de judíos que habían aceptado las enseñanzas de Jesús, y Él está diciendo, ¿sabe qué? Quiero que salgan de ese sistema que conocen, de ese sistema donde están los antiguos que le decían que era necesario jurar, porque es más importante su palabra que el juramento. Jesús les estaba enseñando a que supieran tomar decisiones que se mantuvieran en ellas. Es por eso, ¿verdad?, que aquí enseñamos, cuando usted dice que sí, hágalo. Si no quiere, mejor diga no mienta.
Porque el problema está que entonces entramos en un sistema de mentira que Satanás nos sigue atando, y cuando venimos a ver estamos tan alejados de Dios porque la mentira nos aleja de Dios. Entonces, el jurar es afirmar o negar una cosa de forma rotunda, poniendo por testigo a Dios o cosas muy respetadas. Por ejemplo, en el mundo usted oye, te lo juro por... y llaman a la mamá, al abuelo, a los hijos, ¿verdad? Siempre ponen a alguien que usted entiende que es una persona muy valiosa o que tiene una conexión a su vida muy importante, y usted, en otras palabras, está maldiciendo esas personas, ¿verdad? Por satisfacer la necesidad de que se le crea. Entonces, el jurar para el mundo es el comprometerse para cumplir con fidelidad los deberes de un cargo o servicio. Por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos es electo, lo llevan a una ceremonia de juramentación, y que lo hacen jurar frente a un grupo de personas que va a servir, que se va a comprometer a una obra, a un trabajo. Entonces, cuando analizaban esto, yo pensaba, ¿por qué a veces nosotros como iglesia, como creyentes, vamos a hablar ahora de los que somos creyentes, ¿por qué necesitamos muchas veces jurar? Aunque no se supone que estemos usando yo juro, ¿verdad? Porque fue abolido. Eso es una práctica que no es correcta para el creyente. Pero hace unos años atrás me encontré con una persona que conocía de hace muchos años en Puerto Rico, que era una persona, no conozco su veracidad de su ministerio, pero era evangelista, se le conocía como un evangelista, como un predicador de la palabra, y cada 3 palabras te usaba te lo juro, y como ya había salido yo de ese sistema, un día le dijo, venga, ¿por qué tú usas tanto esa expresión cuando Jesús mismo abolió esa expresión? Oh, no, es que eso es una costumbre. Pues sabes, yo creo que tienes que quitar esa costumbre. Tú eres un predicador de la palabra, y cómo es que como predicadores entonces vamos a usar cosas que Jesús mismo nos dijo que no hiciéramos. Y eso me viene a traer a la otra escritura, que quiero buscarla un momentito por aquí. Estaba leyendo ayer, ¿verdad? La escritura del juzgar. Y muchas veces nosotros, y ayer mientras la leía, el Señor me traía un sentido diferente. Cuando hablamos de la escritura del juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara, ¿verdad?, que medí o serás medido. El Señor me llevaba a la intención. El Señor me llevaba a la intención. Cuando usted busca en el libro de Mateo, capítulo 7, dice, no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Y mucha gente le gusta esta escritura, ¿verdad? Aún los que no conocen al Señor, Facebook, las redes sociales, ese es uno de los versículos que más famosos es, porque lo comparten y lo comparten, porque lo que están queriendo decir, no te metas en mi vida, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Tú tienes tus propios pecados, y como tú tienes tus propios pecados, no me señales los míos, ¿verdad? Y muchas veces vemos aún dentro de la iglesia este sistema de no me juzgues. Tú
Tú no me puedes juzgar, solamente Dios me juzga. Solamente Dios se puede meter en mi vida. Y si Dios no me juzga, muchos dicen, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios te va a juzgar. Entonces, a veces pienso que el ser humano se le olvida que un día morirá. Y que un día o llegará delante del Padre y tendrá que dar cuentas, o, ¿verdad?, estará luego de su juicio en dolor eterno. Entonces el Señor me traía la intención. Porque cuando usted busca luego, usted dice la palabra, y aún el apóstol Pablo enseñó, los santos juzgarán todas las cosas, pero ellos no han de ser juzgados. Pablo estaba hablando del hombre de integridad, la mujer de integridad, la mujer que es dirigida, el hombre que es dirigido por el Espíritu y está comprometido con la palabra, puede juzgar una condición y corregir, porque si no, para eso no hubieran pastores, no hubieran apóstoles, ¿verdad? No hubieran liderato dentro de la iglesia. El Señor manda a los líderes y aún dice a los hermanos, si usted hallare a su hermano en una falta, llámelo, corríjalo, ¿verdad? Con amor y misericordia. O sea, la palabra nos manda a la corrección. Ahora, Jesús le estaba enseñando a este pueblo, ¿verdad?, a los discípulos, a sus seguidores, con el juicio con que juzgas, con la medida que usas para juzgar. El Señor estaba hablando de la intención del corazón. ¿Por qué juzgamos? El Señor lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Si tú vas a juzgar el pecado en otro, sabiendo que tú estás en pecado, ¿por qué lo haces? ¿Solamente por restregarle, y perdone la expresión, el pecado al hermano? ¿Solamente por molestarlo? ¿Solamente por hacerte sentir al importante? Jesús le estaba diciendo, con la medida que usas, esa misma medida será utilizada para ti. Porque el problema está que muchas veces nosotros, verdad, sí, vamos a incluirnos, nosotros tendemos a juzgar por maldad, a juzgar porque te agarré. Porque recuerdo que una persona, ¿verdad?, y el pastor lo ha dicho otras veces, ay, tú siempre estás bien, le decía a una esposa de un pastor una vez, yo quisiera verte algún día mal, porque hay gente que desea ver a otros mal. Y yo me pregunto, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia y la compasión de Dios cuando nos alegramos de que otros estén mal? Y entonces Jesús le estaba diciendo la medida, el juicio con que lo hace, ese juicio te llegará a ti. Porque tal vez hoy, tal vez tú te puedes sentir bien y te puedes sentir muy espiritual, pero ¿y qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana si tú te debilitas, si tú fallas y cometes una ofensa? Entonces, ¿cómo quieres que te traten a ti si eso pasara? El Señor no le estaba diciendo al pueblo, es ok el pecado. Él no le estaba diciendo, está bien que pequen todos, está bien conmigo, nadie se meta en el pecado. No, porque claramente está escrito en la palabra lo que es el pecado. Y la Biblia no acepta el pecado. Jesucristo no vino a aceptar el pecado. Jesucristo vino a quitar el pecado. Amén, aleluya. Pero lo que nos estaba diciendo, cuida tu intención. Cuida la medida que usas. Cuida lo que hay en tu corazón para señalar al otro. Y ¿sabes qué? Algo me llama la atención. Mire, cuando usted va más abajito dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y mire, cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, ¿por qué el Señor usó esta ilustración? En lo espiritual, en los simbolismos,
los perros o los cerdos no solamente tipifican espíritus inmundos, pero también tipifican a los incrédulos. A los que no creen en el Señor, a los que van en contra de la enseñanza del Señor. Entonces, ¿sabe qué? El Señor me hacía pensar y analizar cómo muchas veces nosotros como creyentes nos ponemos en una posición de cuestionar y acusar a aquellos que no tienen nuestro mismo creer. Aleluya. Aquellos que no ven de la misma manera que nosotros, aquellos que tal vez no viven el evangelio que nosotros vivimos, entonces comenzamos a sacarle todas sus faltas y comenzamos a criticarlo y comenzamos a juzgar su vida porque no se comportan como nosotros nos comportamos. Entonces el Señor le estaba diciendo, no le deis lo santo a los perros, y sin ofender a nadie, ¿verdad? No le estoy llamando perro a nadie, por si acaso, ni cerdo tampoco. Pero esta era la tipificación de aquel que es incrédulo, de aquel que no cree en la palabra, aquel que no quiere recibir la palabra, aquel que no vive la palabra de Dios. Entonces Él está diciendo, no vaya a ser que lo que tú hagas hoy, más adelante, entonces se eche por el piso tu trabajo, quien tú eres, tu testimonio, y aún ellos que dice te despedacen. Aleluya. Porque ¿saben qué? Yo creo que no hay tanto que afecte más el testimonio de una persona que personas que no le sirven al Señor conozcan su pecado. Porque nosotros estamos rodeados de personas que nos sirven al Señor. En nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos ser creyentes? Y somos creyentes. Y somos personas que profesamos un evangelio. Y decimos tener la verdad. Pero con nuestras acciones damos una enseñanza contraria a lo que Jesús enseñó. El que no es creyente muchas veces sabe que hay una práctica que muchas veces los creyentes se ocultan con los no creyentes a pecar. Si hay gente que dice ser cristiana, escoge a los que no son cristianos para pecar. Y después, cuando el pecado es manifiesto y esos que no le sirven al Señor, que no tienen temor de Dios, no tienen misericordia, en el momento que menos tú lo esperes, van a sacar toda tu vida de pecado para destruirte. Entonces después nos queremos levantar y queremos servir a Dios y queremos obedecer a Dios y queremos predicar, pero sabes que nos sentimos que no somos dignos, no tanto porque no sintamos el perdón de Dios, sino porque nos sentamos con los no creyentes y ellos saben todo nuestro bagaje y sabemos que cuando menos lo esperemos ellos nos lo van a sacar en la cara. Aleluya. Entonces me preguntaba yo, ¿por qué nosotros como pueblo menospreciamos nuestra salvación de una manera tan despectiva? Porque ¿sabe lo que es? No es que no compartamos con personas que no conocen al Señor. Pero cuando nos ponemos al mismo nivel de ellos, cuando nos ponemos a hablar como ellos, cuando nos ponemos a comportarnos como ellos, cuando nos metemos a los lugares que ellos se meten, entonces, ¿qué diferencia hay entre aquellos que no le sirven a Dios y aquellos que le sirven a Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo podemos decirle y mostrar al hombre que hay salvación, que hay esperanza, que Dios puede cambiar el ser humano y que Dios puede cambiar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellos que tienen una necesidad? ¿Cómo pueden
venir a donde nosotros y decir, ¿sabes qué? Necesito de ti, necesito de lo que Dios te ha dado, necesito de ese Dios que tú hablas. Cuando nosotros estamos en el mismo lugar, haciendo lo mismo y hablando lo mismo que ellos están haciendo. Aleluya. Yo no sé si para usted es una carga, pero para mí lo es. ¿Cómo podemos presentar un Dios tan santo viviendo sin santidad? Aleluya. ¿Cómo podemos presentar un Dios celoso cuando no cuidamos lo que Él nos ha dado? Gloria a Dios. ¿Sabe que ayer estaba leyendo de un hombre del tiempo de los 1800, un gran hombre de Dios, John Lakes, perdón. Y este hombre, el Señor lo levantó de un lugar de enfermedad. Eran 16 hermanos y usted sabe que para aquel tiempo la tecnología ni la medicina es igual que para nuestro tiempo. Nosotros somos bendecidos. Pero eran 16 hermanos. De esos 16 hermanos, 8 de sus hermanos murieron por diferentes enfermedades. Y 8 de los que quedaban, 4 estaban enfermos, incluyéndolo a él. Así que él escuchó de otro gran hombre de Dios que Dios había levantado y él comenzó a llevar a sus hermanos a este gran hombre de Dios y fueron sanados. Pero ¿qué pasa? Al pasar el tiempo, él mismo fue sanado. Su esposa cayó en cama. Los médicos habían dicho, ella no tiene salud, ella no tiene sanidad, ella ya va a morir, despídete, prepara porque tu esposa muere. Y él estaba muy agobiado y se sentó frente a la chimenea y comenzó a cuestionar a Dios hasta que tiró su Biblia enojado al suelo porque su esposa iba a morir. Pero cuando se arrepintió, me imagino, no lo dice, pero me imagino yo, ¿verdad? Se dobló a coger la Biblia, ve una escritura en Hechos donde dice, Satanás vino a traer la enfermedad. Y luego cuando mueve la Biblia dice, pero el Señor vino a libertarnos de la enfermedad. Y él dice, Señor, entonces si yo te sirvo y si yo soy tu hijo, quiere decir que yo tengo esa autoridad para echar fuera la enfermedad. Y dice que cogió y le mandó un telegrama al otro evangelista y le dijo, ponte de acuerdo conmigo porque a las 9:30 de la mañana mi esposa se levanta de esa cama. Y dice que se metió a la habitación y comenzó a reprender y comenzó a echar fuera los demonios y a las 9:30 de la mañana se arrodilló frente a esa cama, puso las manos sobre el cuerpo de su esposa y su esposa levantó y cayó parada diciendo, Jesús me sanó. Sí, Señor. Y a partir de eso se convirtió en un ministerio muy grande de sanidad alrededor de muchos lugares. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué era el poder? Yo le decía a mi esposo que era el poder de Dios tan manifiesto en él, que un día lo llamaron porque un hombre tenía una llaga de 12 pulgadas, 10 pulgadas. Y dice que lo llamaron para que orara y dice que él puso sus manos sobre ese hombre, no dicen qué parte, y dice que cuando se fue, el hombre fue sano y cuando miran la parte del cuerpo donde estaba la llaga, tenía incrustada, como quemada, su mano había sido usada para quemar esa llaga y se le veía pegada en la parte del hombre. Él no sintió nada, el hombre tampoco sintió nada, él sabe que se desapareció, pero el poder de Dios fue tan poderoso que dejó la marca en el cuerpo de este hombre para que supiera que Dios lo sanó. Eso es, sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces él se dedicó a predicar. Pero sabe que llegó un momento que él era muy inteligente y era un hombre de negocio. Le dieron la oportunidad de trabajar ganando $50,000 al año, que en aquel tiempo, en los 1800, imagínense, $50,000
era mucho dinero. Y él comenzó a trabajar. Pero dice que en él estaba la palabra de su llamado. Y dice que ardía su llamado hasta que un día el Señor le dijo: es tiempo de que retomes tu ministerio. Y dice que él renuncia a su riqueza, era en aquel tiempo multimillonario, era un hombre de una posición social donde era consultor de negocios, pero dice que él renunció a todo por amor al llamado que Dios había puesto en él, hasta que terminó en África predicando. ¿Y sabe qué fue algo que leí ayer que dije, wow? Cuando él dice en su escrito: yo entendí que si yo me veo como Dios me ve, yo puedo hacer grandes cosas. Sí, Señor. Aleluya. Y cuando yo leí eso, yo decía, wow, Sí, Señor. qué revelación tan sencilla, pero tan poderosa. Aleluya. ¿Sabe cómo podemos causar que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no? Aleluya. Viéndonos como Dios nos ve. Sí, Señor. Aleluya. Viéndonos de acuerdo a lo que Dios ha depositado en nosotros, viéndonos de acuerdo a lo que Dios nos llamó a hacer, viéndonos de acuerdo al plan de Dios para nosotros. Entonces vamos a comenzar a caminar de tal manera que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Aleluya. De tal manera que caminemos con integridad, que entendamos que no importa lo que tengamos que renunciar, si el Señor nos llamó, Él nos va a sostener. Sí, Señor. Dice que cuando renunció, se puso en oración y ayuno porque el Señor le dijo: te voy a enviar a África. Y en aquel tiempo costaba aproximadamente unos $2,000 para él y su familia de 7 hijos viajar a África a ministrar. No tenían lugar allá, no tenían nada. Y dice que comenzó a orar con otra familia hasta que un día el compañero de oración le dio un golpe en la espalda: no ores más, que ya el Señor me dijo que en 4 días nos llegan los $2,000. Así que él dice que se levantaron, hicieron los preparativos y exactamente en 4 días le llegaron los $2,000 que necesitaban para viajar. Llegaron a África y en África necesitaban, creo que eran como unos $300, $150, no recuerdo la cantidad, para poder entrar a África. Y él no tenía, solamente $1.50 en su bolsillo. Y la esposa le dice: ¿qué vamos a hacer? Ya estaba en la fila, me imagino que aduana, ¿verdad? Lo que conocemos hoy por aduana, para entrar a África. Y le dice: ¿qué vamos a hacer? No tenemos el dinero. Y él le dice: tranquila, que si Dios nos trajo hasta este lugar, Él nos va a proveer. O sea, miren la condición de fe de este hombre. Está en la fila ya con $1.50 y necesitaba, creo que eran $150, $200. Y dice que cuando se va acercando a donde el hombre para reportar su entrada, se le acerca una persona y le dice, y le hace unas preguntas, y después de hacerle las preguntas le dice: el Señor me dijo que te entregara esto. Le dio $200 para poder entrar. Así que ya pasaron esa prueba de fe. Pero ahora pensaban: ¿y a dónde vamos a ir a dormir? ¿Cómo nos vamos a sostener? Porque pagaron el dinero que necesitaban. Ahora no tenían hogar, no tenían familia, no tenían a nadie. Y viene, se acerca una viejita y comienza a mirar entre la multitud. Y él ve a esta anciana mirando y se le acerca a otra familia y le dice: ¿ustedes vienen de Estados Unidos? Y ellos le dicen: sí. ¿Y cuántos hay en su familia? Y él le dice: somos 4. Ah, ustedes no son. Y dice: ¿sabes de alguna otra familia? Y la persona le dice: sí, esta otra familia llegó de Estados Unidos. Así que la ancianita va hacia allá y le dice: ¿ustedes vienen de Estados Unidos? Sí. ¿Y cuántos son en su casa? Somos 7 más mi esposa y yo. Ustedes son, y el Señor me dijo que los viniera a buscar. Era una familia con 7 hijos y 2 adultos. Yo les tengo su casa, yo les tengo su provisión por el tiempo que tengan que estar acá. Oh, yo no sé si usted quiere revivir esos momentos. ¿Saben lo que pasa con nosotros? Que somos cobardes. Aleluya.
que como nos hemos acostumbrado a tener la plata en la mano, a tener los trabajos seguros, a tener el chequecito seguro, no queremos caminar en la fe, no queremos arriesgarnos a conocer ese Dios que hace grandes cosas, porque déjame decirte que lo sigue haciendo. Aleluya. Sí, Que Señor. tú y yo no lo hayamos vivido no quiere decir que no pase. Yo sé que todavía hay hombres y mujeres que caminan por fe, que caminan, Señor, tú me dijiste que me viniera a este lugar, tú te vas a encargar de lo que yo necesito. Oh, Harrakeme Shiki Arababashe, oh Rakeme Nsuku Amanse. Entonces yo decía, wow, Señor, tremendo. Aleluya. Me pregunto, ¿hasta cuándo estaremos tan cómodos? Aleluya. ¿Cuándo nos atreveremos Gracias, Señor. a dejarlo todo por amor a Cristo? Y yo no le estoy diciendo que vaya hoy y renuncie a su trabajo y llame a su jefe. No. Lo que le estoy diciendo es, ¿cuándo se va a atrever a alinearse a la voluntad de Dios? Y que el Señor empiece a guiarlo. Y que no importa lo que tenga que dejar en el camino, usted siga caminando y usted se dé cuenta que Dios es más que suficiente. Que si Dios lo llamó, Dios lo va a sostener. Que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Que si Dios lo está llamando para las naciones, Él lo va a llevar. Pero si lo está llevando para su comunidad, también Él lo va a hacer. Sí, Señor. Aleluya. ¿Y sabe cómo es la única manera de llegar a esa posición? Es lo que dice la palabra del Señor. Y déjenme buscar las notas. En la escritura cuando dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecen en mi palabra, no hay manera de conocer el propósito de Dios si no permanecemos en la palabra. A la medida que permanecemos en la palabra, y ¿sabe qué es permanecer, verdad? Es quedarse ahí, es escudriñarlo, es leerla, es aprenderla. A veces queremos que la revelación de la palabra nos llegue inmediatamente, que ya entendamos todo. No. La permanencia trae revelación. Y a la medida que tú permaneces, la revelación se manifiesta. Entonces se abre tu mente, tu espíritu y tus sentidos a la verdad de Dios. Sí, Señor. A veces usamos esta escritura para el evangelismo. Y es cierto, cuando Cristo, ¿verdad?, vertió su sangre y vienen los que no han conocido al Señor a la salvación, la palabra dice que viene una libertad sobre esa persona y en Cristo es libre. Pero no es esa solamente la libertad a la que Dios nos quiere llevar. Es la libertad continua. Es una libertad que va incrementándose cada vez. Es esa libertad que a la medida que conozcas la palabra, que vivas la palabra, que vas aprendiendo, entonces te va haciendo libre. Si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad que nos trae libertad. Amén. Mire la clave para nuestra libertad. Si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad que nos trae libertad. Entonces, cuando usted conoce la verdad, usted sabe cuándo decir sí y sabe cuándo decir no. Amén. El problema es que nos comprometemos muchas veces porque no tenemos identidad. Porque nos da miedo decir que no. Porque le tememos al rechazo. Y sabe que usted oía un gran hombre de Dios que ministra liberación y dice que el espíritu que ha visto otra vez manifestándose en aquellos que necesitan liberación es el espíritu de rechazo.
Número 1, dice, siempre en los años que llevo de ministerio veo ese espíritu manifiesto. ¿Por qué? Porque el ser humano nació ya con la tendencia de ser reconocido, de ser amado, de ser, ¿verdad?, atendido. Y cuando se le rechaza, se hiere fácilmente. O cuando las cosas no salen como tal vez quieren, entonces lo toman como rechazo. Y no entendemos que eso es una estrategia del enemigo para detenernos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, no solamente seremos libres, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Es imposible permanecer en la palabra y no cambiar. Aleluya. Es imposible permanecer en la palabra y que no hayan cambios en nuestro entorno. Y siempre los reto a esto. Y les digo esto, examínese. Si su vida está exactamente como hace 10 años atrás, entonces no ha habido permanencia en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae cambios. La palabra de Dios causa una revolución en nuestra vida. La palabra de Dios nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar. Nos lleva a cambiar aún lo que vemos. Nos lleva a cambiar nuestra forma de expresarnos. Nos lleva a cambiar nuestra forma de accionar y de actuar. Y ya ese coraje que antes nos daba ya no nos da en las peores circunstancias. O ya ese celo que nos movía ya no nos mueve porque tenemos identidad. Y entonces la palabra del Señor nos lleva a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Sí, Señor. Si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad. Pastores, ¿qué es la verdad? Hay muchas verdades. Por ahí hay muchas iglesias. Hay muchas sectas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. Aleluya. La verdad es Jesús. La verdad es lo que enseñó Jesús. Sí, Señor. Jesús enseñó a que seamos santos como Él fue santo. Aleluya. Y no estamos hablando de una santidad externa, aunque déjeme decirle, nuestra vestimenta tiene que cambiar también. No podemos decir que vivimos en santidad y mostramos todo nuestro cuerpo, las mujeres o los caballeros. No, nuestra vestimenta cambia. Amén, porque a veces confundimos la libertad con el libertinaje. El libertinaje es pecado. Todo lo que es en extremo es pecado. Si a usted no le importa cómo viste y no le importa lo que enseña y no importa, no, eso es pecado, no. La santidad de Dios nos lleva a actuar con prudencia. Aleluya. Nos lleva a cambiar cómo nos presentamos. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. A veces nos preguntamos, ¿qué es la verdad? O mucha gente que tal vez nos encontramos en el camino y nos dicen, ¿pero qué es la verdad? Si todo es religión. La verdad es Cristo. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si usted aún se siente que no tiene una identidad clara en Cristo, estudie qué hizo Jesús. Estudie la vida de Jesús. Estudie lo que Jesús enseñó. El evangelio es sencillo. La palabra es sencilla. Muchas veces las complicamos nosotros. Jesús aceptó todo aquel que necesitaba su ayuda. Jesús no discriminó. A la única que tal vez en otra palabra le dijo perra fue a la mujer que vino a buscar ayuda por su hijo endemoniado, porque le dijo solamente
ni aún, ella le dijo, el pan de los hijos del Señor, le dijo Jesús, es para los hijos. O sea, esto no es para ti. Esto no es para ti. No me vengas a pedir ayuda, porque la liberación es el pan de los hijos de Dios. Y ella le dijo, pero aún, ella fue la que se dijo perra, ¿verdad? Pero aún los perrillos comen de las migajas de su Señor. Aleluya. Ella le estaba diciendo, está bien, yo no quiero el pan, dame las migajas, con las migajas me conformo. Aleluya. Oh, Raquel, Shiki, Aramase. Con las migajas, iglesia, ¿sabe lo que le estaba diciendo esa mujer? Mi fe me dice que si aún tomo unas migajas de tu mesa, yo voy a recibir lo que necesito. Solamente las migajas, Señor, porque lo que tú tienes es bueno. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Aleluya. Si ese pan fue dejado para ti, para mí, ¿por qué no lo queremos? ¿Por qué no queremos caminar en libertad? ¿Por qué no queremos conocer la verdad de Dios? Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios. Ustedes vieron lo que predicaba la pastora el viernes. Muchos años viviendo en una depresión tremenda. Y aún siendo creyente y en el ministerio atacó la depresión nuevamente. Porque sabe que el enemigo no pide permiso. El enemigo viene a robar la libertad que Cristo te dio. El enemigo viene a matar la vida que Dios ha puesto en ti. Ese es su trabajo, ese es su plan, ese es su propósito. Pero si permanecemos en la palabra, si creemos la palabra, el Señor dijo que mi pan era la liberación, así que yo camino como libre. El Señor dijo que todo lo que me falte, Él lo va a proveer, así que camino creyendo que todo Él lo va a proveer. El Señor dijo que en mi nombre tendrán autoridad y tendrán poder cuando viniera sobre vosotros el Espíritu. Así que yo quiero ese Espíritu. Yo quiero caminar en poder. Yo quiero caminar en autoridad. Yo quiero caminar yo quiero caminar en ese poder. Aleluya. Si el Señor lo dejó para ti, Amén. el Señor lo dejó para cada uno de nosotros. Sí, Señor. El Señor tal vez no te está llamando a que prediques como yo, pero te ha puesto un llamado, te ha puesto un trabajo para hacer. ¿Qué estás haciendo con ese trabajo? ¿Qué estás haciendo, iglesia? Yes. ¿Qué estás haciendo? Aún los que todavía no han venido a Cristo tienen un plan en Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces creemos que aquel que no ha firmado su fe en Cristo no tiene propósito, pero ¿sabes qué? Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a dar propósito a todo aquel que cree en Él. Jesucristo vino, Él no vino discriminando, Él no vino escogiendo, no. El hombre escoge, el hombre discrimina, el hombre elige según su parecer, pero Jesucristo vino y llama a todo aquel que cree en Él. Aleluya. Sí, Señor. No hay requisito en el Señor. Aleluya. No hay requisito. Aleluya. Iglesia, no ponga más requisito. Aleluya. Porque para venir a Cristo no hay requisito. El único requisito es creer, permanecer y seremos libres. Sí, Señor. Creer, recibir a Cristo. Dice la palabra del Señor que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de los muertos, seremos salvos. Eso es lo único que el Señor nos pide, que confesemos, que creamos y recibiremos salvación y vida eterna. Él solamente quiere que creamos que Él es más que suficiente. Aleluya. Sí, Señor. Yo los reto, iglesia. ¿Sabe? Yo no sé qué Dios va a hacer de aquí a un tiempo. Aleluya. Pero lo que yo sí sé es que por lo menos yo renuncié a la negativa. Renuncié a la negación. Aleluya. Renuncié al no creer que yo era capaz de limar. Renuncié al decir que no soy capaz. Somos capaces. Sí, Señor. Si Dios lo hace y si Dios lo dijo, somos capaces. Sí, Señor. ¿Sabe que en Dios no hay pequeñas personas? Aleluya. Xiomara, para Dios no hay pequeña gente. Así es.
Para Dios no hay, ay no, pobrecito, es que no puede. No, 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 no. Dios nos ve como guerreros. Dios nos ve como hijos, como hijas de autoridad. Dios nos ve como Él nos ve, lavados con su sangre. Dios nos ha dado todas las armas para vencer, para conquistar. Dios te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí. La única diferencia es que tú lo tomes, lo creas y comiences a caminar por ello. Aleluya. Eso es lo único que tal vez nos puede diferenciar. Aleluya. Y yo sé, y yo lo veo y yo lo creo, que Dios va a hacer cosas mayores conmigo. Y lo va a hacer con creados para adorar. Y lo va a hacer con nuestro pastor. Ahora yo quiero verlo en ti también. Yo quiero verlo en ti también. Yo quiero que un día seamos nosotros los que te vayamos a ver ministrando a la gente. Que sean ministros de Dios. Que sean personas que se atrevan a levantarse en la adoración, en la intercesión. Que no dependan de otros, sino que otros tengan que llegar a ti para recibir lo que Dios les quiere dar. ¿Sabe? Esta iglesia es una iglesia del río. Aleluya. Es una iglesia que aquel que quiere recibir viene y se sumerge en el río. Dice la palabra del Señor que Jehová le mostró al profeta y veía cómo del templo salían las aguas para la sanidad de las naciones. Aleluya. O sea, que no solamente se queda aquí. ¿Sabe que el Señor quiere que tú lleves esas aguas? Aleluya. Que tú manifiestes esas aguas. Hay gente que dice, Dios no comparte su gloria. No, la gloria de Él es de Él y nadie, ni tú ni yo podemos tomarla. Pero hay una gloria que Él pone en ti. Aleluya. Que Él quiere que tú salgas y la manifiestes. Que Él quiere que cuando tú llegues a los sitios algo tenga que pasar. Que Él quiere que cuando tú comiences a hablar algo tenga que suceder. Porque sabe la gloria de Dios que está en ti. Ese río de fuego, ese río de sanidad va caminando contigo. Aleluya. Ahora te pregunto, ¿lo quieres? Te adoramos. ¿Lo quieres? Te adoramos. Está ahí. Sí, Señor. El Señor no lo tiene reservado para 2 o 3. Gracias. El Señor no tiene un VIP club. Aleluya. No. El hombre es el que se ha inventado todo eso. El Señor no tiene a su élite ni a sus escogidos. No. Ay, claro, hay hombres de autoridad, ¿verdad? Que Dios los tiene en gran estima. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que cuando Dios llamó a ciertos hombres, los puso en gran estima y tuvieron una relación tremenda con Dios. Pero más allá de eso, cuando usted estudia lo que Dios hacía, por ejemplo, lo que hizo con Moisés, lo quería hacer con el pueblo. Aleluya. El Señor quería mostrarse al pueblo también. No era exclusivo para Moisés, fue el pueblo el que dijo, no, ves tú porque nos da miedo. Pero por eso declaramos aquí que este pueblo no será un pueblo de miedo. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Que este espíritu de nosotros es un espíritu de gente valiente, entregado, comprometido, radicales, que donde quiera que lleguemos, que si nuestro sí es sí y nuestro no es no. Aleluya. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias,